Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes todos, tengan todos ustedes. Estamos hoy desde la Ciudad de México, son las 4:40 de la tarde este jueves 16 de marzo y bueno, estamos aquí reunidos para la segunda sesión de este encuentro Hagamos con Paul, en el cual pues bueno, estaremos compartiendo escenario con diferentes conferencistas. Justo estamos detrás de las cámaras
organizando todavía las últimas cuestiones, y es que hemos tenido una modificación en este programa. Solamente les pido nos den unos minutos en lo que ajustamos precisamente cómo lo podemos modificar. Al parecer Eduardo Peinado, que es el consultor que iba a iniciar, sí estará con nosotros el día de hoy, pero estará un poquito más tarde, un cambio de última hora que tuvo. Y bueno, ahora nada más estamos esperando la respuesta de otro consultor para saber si puede ingresar y que sea él con quien iniciemos. Nada más denos por favor unos minutos, ya estamos a la espera, y en cuanto estemos arrancamos oficialmente este segundo día. Sí, de hecho me está confirmando Claudio Gareca será quien arranque esta segunda sesión, el segundo encuentro Hagamos con Paul. En unos minutitos ingresa nada más, y el día de hoy estará bajo la conducción de Aarón Vázquez, quien llevará a cabo este encuentro. Muchísimas gracias, unos minutos, regresamos, no le cambie. Y ahora sí, una disculpa.
Está ya por acá Claudio y bueno, gracias Claudio por acompañarnos en esta sesión. Ahí está también conmigo o estará con ustedes Aaron Vázquez, quien conducirá, quien le dará la bienvenida a Claudio. Y bueno, nada más te comento Claudio, ya subí las diapositivas, tú la vas a poder, estás en computadora, desde ahí le vas a poder en la pantalla ir moviendo, ya las he subido. Con permiso, y aquí estamos aquí abajo. Adelante, Aaron. Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el mundo. Soy Aarón Vázquez, transmitiendo desde la Ciudad de México. Recordemos, estamos en el segundo encuentro Hagamos con Paul, conducido por la consultora Crubas Comunicación a través de Hagamos Comunicación, el centro de capacitación. Esta es nuestra segunda jornada de este segundo encuentro. Tendremos la primer ponencia. Quiero dar lectura brevemente a los términos generales de nuestro ponente en esta ocasión. Se trata de Claudio Gareca, de Jujuy, Argentina. Su semblanza es la siguiente, de manera escueta. Ciencia política. Concibe la docencia como práctica social transformadora, sostenida en valores democráticos, revalorizados para transformar y comprender la realidad en construcción colectiva. Cuenta con un posgrado en comunicación política e institucional por la Universidad Católica Argentina. También es diplomado en políticas públicas por la Universidad Tecnológica Nacional. Tenemos entonces a Claudio Gareca con su ponencia que se titula Comunicación de Gobierno. Claudio, y está listo, el escenario es todo tuyo. Hola, muy buenas tardes. Primeramente agradecer a Crubas Comunicación por la invitación, por esta propuesta de poder conversar con todo el público que nos está siguiendo en este momento, hablar, dialogar sobre lo que es la comunicación política, específicamente sobre lo que es la comunicación de gobierno. Y por supuesto, José Luis, también agradecer por esto de seguir incentivando lo que es la profesionalización de la política, que es un camino en el que nos encontró José Luis hace un par de años y que bueno, seguimos acá un poco incentivando eso, ¿no? De que la política se profesionalice en toda nuestra región para que sea, por supuesto, mucho más eficiente y mucho más eficaz. Muchísimas gracias, estamos a la orden y te escuchamos. Bueno, sí, yo no sé si ustedes pueden ir avanzando con las diapositivas. Muy bien. En este caso, bueno, lo que les propongo en esta charla, en esta conversación, es que avancemos hacia un modelo de comunicación gubernamental. Y me parece, por supuesto, que es un tema fundamental, principalmente para toda Latinoamérica, esto de poder contar dentro de lo que es la comunicación política, cómo debe llevarse a cabo lo que es la comunicación de gobierno o la comunicación institucional. Entonces, por ello les hago esta propuesta. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos esto de la comunicación política estratégica, estamos refiriéndonos a que se trata de un trabajo político, ¿no? Y digo esto de que se trata de un trabajo político porque la comunicación es una actividad vital, sin lugar a dudas, ¿para qué? Para el funcionamiento de la sociedad. Y en la dimensión política entendemos que la comunicación también cumple ese rol, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de comunicación de gobierno, comunicación institucional, y decimos que es vital también porque vamos a transmitir cuál es el norte, cuál es el objetivo, cuál es la esencia de esa institución de gobierno o esa organización, qué es lo que quiere transmitir y cómo debe llegar a la ciudadanía o a la comunidad o a la sociedad. Yo quiero acá compartirles una breve reseña de lo que
Mario Riorda, que Mario Riorda es un activista de la comunicación política. Seguramente todos los que hacemos comunicación política seguimos al maestro Mario Riorda y no quería dejar de transmitirle esto, ¿no? Que él dice que cuando se toman decisiones de tipo comunicacional, en la actividad política se actúa políticamente, ¿sí? Vuelvo a reiterar esto porque me parece fundamental para iniciar este camino. Cuando se toman decisiones de tipo comunicacional en la actividad política, se actúa políticamente. ¿Qué queremos significar con esto? Que si cometemos un error en la comunicación, lisa y llanamente estamos cometiendo un error de tipo político. Por eso me parecía fundamental poder citar al maestro Darío en esta la próxima diapositiva. Lo que nosotros debemos perseguir siempre es tratar de dar el rol estratégico, ¿no? De aplicar todas aquellas tácticas que signifiquen o que nos lleven, mejor dicho, a una comunicación de gobierno que sea, como decía al principio, eficiente y eficaz. Para que nosotros logremos ese rol estratégico dentro de lo que es la comunicación de gobierno, vamos a basarnos en dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, lo que es la teoría y por otro lado, lo que es la práctica. Y bien, cuando hablamos de esa teoría, estamos haciendo referencia a lo que es el conocimiento teórico, ¿no? Es decir, vamos a basarnos en lo que dice también la ciencia política cuando hablamos específicamente de comunicación gubernamental. Y vamos a basarnos también en la experiencia práctica, ¿no? En la praxis, por ejemplo, en la pericia que debemos tener para poder darle ese rol estratégico a la comunicación de gobierno. Es decir, que deben ir de la mano tanto lo que es la teoría, todos aquellos conocimientos con basamento científico, más la pericia o la práctica o la praxis. Si ellas van de la mano, seguramente vamos a tener una buena comunicación o una efectiva comunicación de gobierno. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de esta comunicación de gobierno, pretendemos también que haya una mixtura, una combinación entre lo que son las acciones que van a llevar adelante una determinada organización gubernamental o institución de gobierno, de la mano o mixturada con los principios y con los valores. En este caso, lo que siempre se recomienda hacer es realizar, por ejemplo, un sondeo de tipo cualitativo o cuantitativo para saber cuáles son aquellas necesidades o inquietudes o, sí, necesidades que la ciudadanía o la comunidad está demandando. Y son aquellos valores o simbólicos que es lo que la sociedad está también demandando. Entonces, nosotros una vez que tenemos esos resultados de ese diagnóstico, vamos a poder mixturar o conjugar todo lo que son las acciones, por ejemplo, de una Secretaría de Obras y Servicios, por ejemplo, y sabiendo cuáles son los principios que nos está demandando la ciudadanía, como por ejemplo en este caso que les propongo, la ciudadanía está pidiendo que al gobierno en este caso, está pidiendo que actúe con eficiencia, que actúe con productividad, que actúe con amabilidad, con sencillez, con modernidad, que sea una gestión transparente y que cuente también con valores, como valores, a ver, como puede ser lo humanitario, la honestidad, el respeto, el compromiso. ¿Y qué queremos decir con esto? Que entonces cuando nosotros ejecutemos acciones de tipo comunicacional, vamos a tener en cuenta estos principios que nos están demandando la comunidad asociado a estos valores que es lo que les estoy mostrando en este momento en pantalla. Si nosotros hacemos esa combinación, esa mixturación entre estos elementos, seguramente nuestra comunicación va a ser certera, efectiva y va a la comunidad y lograr lo que la comunicación busca, que es esto, ¿no? De poder conversar, lograr la participación de la ciudadanía.
Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vuelvo a esto. La idea es vincular esas acciones como en beneficio, por supuesto, de esa comunidad que nos está demandando determinados valores, determinados principios. ¿Para qué? Para que esa comunicación logre ser aceptada, logre un determinado reconocimiento y logremos poder interactuar con la comunidad a través de esa comunicación, ¿no? Logremos la participación ciudadana, logremos ese feedback, ese ida y vuelta, que es lo que se pretende desde determinada institución gubernamental, ¿sí? Vamos con la próxima, por favor. Es por eso que yo acá les propongo como un círculo virtuoso que de alguna manera nos va a ayudar a entender cómo debe ser esa comunicación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa comunicación de gobierno, lo que nosotros debemos tener en claro, primeramente, cuál es la visión de gobierno, ¿sí? ¿Qué es lo que persigue el gobierno y cómo queremos que se vea a esa institución de gobierno o a esa organización de gobierno, cómo queremos que la comunidad en donde está inserta tenga determinados valores acerca de esa institución, ¿sí? Esto del plano simbólico que les venía hablando hace un momento. Entonces vamos a valernos de la comunicación, del diálogo que vamos a entablar, vamos a vincularnos, mejor dicho, con esa comunidad. ¿Y por qué? Porque ¿qué se pretende con esa comunicación? Dar legitimidad, ¿sí? Que lo que está comunicando esa organización sea algo que tenga la suficiente legitimidad, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que tenga un valor positivo, ¿sí? Que tenga un valor que se traduzca en un beneficio para esa comunidad donde está inserta la determinada institución del gobierno, ¿sí? Y que trascienda. Por eso hablamos nosotros de este círculo virtuoso, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si nosotros llevamos adelante todos estos elementos que forman parte de este círculo virtuoso, seguramente nuestra comunicación va a ser eficaz y eficiente y vamos a poder legitimar ese mensaje que estamos transmitiéndole a nuestra comunidad o a la sociedad, ¿sí? Seguimos adelante, por favor. Entonces, esa visión de gobierno va a tratar de alcanzar esa legitimidad, ¿sí? Lo cual a su vez le va a permitir trascender como un gobierno, pero no como cualquier gobierno, sino como un gobierno que va a generar esa oportunidad de progreso para todos, o esa oportunidad de poder escuchar a la mayoría de esa comunidad, poder lograr una alta participación ciudadana. Por eso es que insisto en esto de que desde la comunicación gubernamental lo que tratamos de buscar es esto, es la legitimidad, ¿sí? Bien, avanzamos con la otra diapositiva. Entonces, cuando hablamos de política de comunicación social, ¿a qué estamos haciendo referencia? Vamos a hacer referencia a que con ella vamos a definir cuál es la esencia, cuál es el norte, qué es lo que persigue esa determinada institución de gobierno, ¿sí? Y que también esa política de comunicación o política gubernamental contiene temas centrales, ¿sí? Esos temas centrales son los que también ayudan a definir por cuáles caminos se va a desenvolver esa gestión de gobierno y cómo los va a comunicar. Entonces, nosotros para que podamos desandar ese camino de la comunicación de gestión, debemos primeramente hacer un diagnóstico de base y un diagnóstico en forma periódica. ¿Y qué quiero decir con esto cuando hablamos de diagnóstico? Queremos decir que vamos a valernos de herramientas tanto cuantitativas como cualitativas. Por ejemplo, cuantitativas a través de un sondeo de opinión o cualitativas a través de focus groups. Entonces, cuando nosotros tenemos esos diagnósticos de base, es decir, a través de estos sondeos de opinión, vamos a saber qué es lo que está demandando la ciudadanía, qué es lo que está demandando esa comunidad, qué es lo que está pensando, cuáles son los valores que tiene en mente,
cómo ve a determinada institución de gobierno. Entonces, esos datos son muy relevantes, son muy importantes para que nosotros, como primer paso, podamos realizar una comunicación de gobierno de la manera más prolija y más certera, ¿sí? Luego vamos a hablar de estrategias de comunicación y como decíamos en un principio, cuando hablamos de esa estrategia de comunicación estamos hablando nada más y nada menos de las tácticas de las que vamos a valernos, ¿no? Vamos a planear esas tácticas para que nuestra comunicación sea lo más efectiva posible. ¿Y qué vamos a hacer en ese sentido? Vamos a reforzar lo concreto, ¿sí? Lo que existe ya en el plano concreto, lo que es lo real, lo que nosotros podemos palpar. Y también vamos a aumentar lo que es el plano simbólico, es decir, la valoración que tiene la comunidad y que va más allá de lo sensible y cómo ve, o cómo queremos, mejor dicho, que vea a esa institución. Como yo les planteaba hace un momento, cómo queremos que se vea la institución, que sea una institución eficaz, que sea una institución de gobierno transparente, que sea cercana. Entonces vamos a manejar esos dos planos, tanto el plano concreto que va de la mano del plano simbólico. Y esas estrategias de comunicación vamos a tratar de homogeneizar el mensaje, ¿sí? De coordinar la comunicación a través de la comunicación también interna que debe haber, porque no solamente nos vamos a mover de la comunicación que sale desde determinada institución gubernamental hacia el exterior o hacia afuera, hacia lo exógeno, sino también vamos a tener que tratar de que la comunicación interna, es decir, entre las distintas instituciones, entre las distintas, por ejemplo, secretarias que forman parte de determinada institución de gobierno, haya una comunicación interna lo más prolija y también haber una comunicación interna que sea muy eficaz, una comunicación interna que sea prolija también, que haya ese diálogo interno para que de esa manera, una vez que coordinemos esa comunicación interna, podamos y sea mucho más fácil poder planificar estratégicamente lo que va a ser el mensaje para transmitirlo exteriormente, es decir, para afuera de la institución. Y también vamos a valernos de la información a los medios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos adelantarnos también a los requerimientos, ¿sí? De la sociedad. Por eso es que es necesario que tengamos ese diagnóstico de base para saber también qué es lo que está pensando la sociedad, qué es lo que le está pasando por la cabeza en ese momento a la sociedad, a los ciudadanos o a nuestra comunidad, ¿sí? ¿Y para qué? Para que de esa manera nosotros canalicemos toda esa información que contamos a través de ese diagnóstico de base y podamos elaborar el mensaje, ¿sí? Y también vamos a hacer un sistema de análisis y monitoreo, es decir, que una vez que nosotros lanzamos ese mensaje, nos comunicamos con nuestra ciudadanía y sabemos a través de ese mensaje vamos estableciendo esa charla, esa comunicación, ese feedback, esa interacción y comunicamos, por ejemplo, una política pública, vamos luego a tener que monitorear si efectivamente esa comunicación está siendo positiva, si se está comunicando de la manera en que nosotros lo pretendíamos o no, o si es que tiene errores, lo que nos permite la comunicación estratégica es poder subsanar esos errores. Si es que no estamos saliendo de aquellos marcos que nosotros habíamos establecido y por los carriles que nosotros teníamos que desandar la comunicación, si estamos errando en algo, si no estamos llegando efectivamente con el mensaje de la manera que en un principio nos habíamos puesto como objetivo, seguramente vamos a poder vamos a poder corregir esos errores porque esto de la comunicación estratégica nos permite que sea flexible esa comunicación y poder subsanar todos aquellos errores que se vayan presentando en el camino, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, volvemos a esto, que la comunicación de gobierno debe poner en común, primero, lo que son los intereses de la organización, así también como las expectativas, las necesidades, las inquietudes, las preocupaciones y, por supuesto, los anhelos de los ciudadanos.
No puede haber comunicación de gobierno si no trabajamos en forma estratégica. No puede haber comunicación de gobierno si no seguimos mínimamente estos pasos que les voy proponiendo en este caso, porque si no la comunicación seguramente no va a existir y solamente se va a dar lo que es información. Y hoy, en pleno siglo XXI, en donde vivimos en este mundo donde la información la contamos y la tenemos a la mano. Entonces, lo que nosotros necesitamos sí o sí que esta comunicación sea estratégica. ¿Por qué? Y reitero esto, debe ser estratégica en el sentido de que se debe poner en común no solamente esto, los intereses, la esencia, el norte que persigue la institución o determinada gestión de gobierno, sino que también debe ir de la mano y debe haber ese feedback entre gobierno y entre ciudadanía para saber cuáles son las expectativas, las necesidades, las preocupaciones y los anhelos de los ciudadanos. Por ahí pongo mucho énfasis en esto porque esto es lo que hace que la comunicación sea, y vuelvo a reiterar esto, eficiente, eficaz, y no cometamos errores, tratemos de evitar, y si cometemos errores, poder subsanarlos, porque de esto se trata la comunicación en forma estratégica. Vuelvo a esto, sí o sí, de la mano. Los intereses de la gestión de gobierno más los intereses de la comunidad. ¿Sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Esto es todo lo que tengo para ofrecerles. No quería ser muy extenso, quería sí ser muy concreto porque me parece que por ahí poder darles darle primeramente lo que es la comunicación estratégica y hacerlo de una forma que sea lo más sencilla posible, me parecía que eran las primeras herramientas estas para poder abordar estratégicamente lo que es esto, la comunicación institucional. Así que bueno, José Luis, así cortito, me parecía que tenía que ser así cortito, al pie, por ahí como decimos por acá, para no llenar tampoco de muchos conceptos ni ser, mucha información, sino que me parecía que tenía que ser lo más concreto posible para este puntapié inicial de lo que es la comunicación de gobierno dentro de lo que es la comunicación política. Así que, José Luis, bueno, esto es lo que yo pretendía darles como propuesta. Aaron también, no sé si, bueno, quedo a disposición por si hay algún tipo de consultas y si no, bueno, obviamente podemos evacuar cualquier tipo de consultas, inquietudes a través de mis redes. Muy bien, pues muchísimas gracias. José Luis te está escuchando también, solo que está en los controles desde el centro de mando de la organización. Me ha pedido que daremos unos pequeños puntos que parecieron espectaculares, importantísimos, que quizás en nuestro modo de pensar pueden tomar el papel fundamental en el tema de que estamos hablando. Quiero hacer un pequeño paréntesis de, digamos, ponernos en contexto de lo que estamos pensando acá desde este otro lado, como los escuchas atentos a tu ponencia. Sabemos que en todo tipo de organización humana existe pues dos formas de actuar. Vamos a hablar de manera muy general. Una forma de actuar que es muy reflexiva, muy racional, y hay otra que podría ser meramente instintiva y completamente aleatoria. Por lo tanto, si nos vamos por el lado de que las cosas tienen que ser en este ambiente de la comunicación de gobierno, cosas racionales, estamos entendiendo claramente que lo que estamos haciendo es tomar buenas decisiones y no malas decisiones. Las buenas decisiones parece ser que también deben de ser la base fundamental de toda estrategia de comunicación. Mi primer pregunta va por el lado de, a ver si nos puedes aclarar un poquitín qué se te ocurre o qué te viene a la mente sobre las buenas decisiones, porque el tema, hice una mención vital, absolutamente fundamental. El político, el gobernante, antes que otra, debe de tener legitimidad. Entendemos que la legitimidad es la causa fundamental y la causa final que hace obediencia del gobernado. Si el gobernante o el político no es legítimo,
no puede ser escuchado, no puede ser gobernado. Nadie le va a creer. No importa qué comunicación haga, la comunicación va a ser ineficaz. ¿Qué cosas, mi pregunta sería, qué cosas deben revestir al político o al gobernante para que tenga legitimidad? ¿Qué nos puedes decir? Sí, casualmente, mira, muy buena tu pregunta, porque bueno, cuando nosotros hablamos de comunicación política, estamos hablando siempre de que el poder sea ejercido no de manera autoritaria, ¿sí? Casualmente, para que haya comunicación, el poder no debe ser ejercido de manera autoritaria porque la comunicación implica este feedback, este ida y vuelta, que reitero, que siempre es fundamental, ¿no? Esto, el feedback, este ida y vuelta, que pueda haber esta conversación entre una gestión de gobierno y la ciudadanía o la comunidad. Y por ejemplo, para que una política pública sea legitimada, por supuesto que el primer paso que hay que dar, en este caso quiero traerlo un poco más a lo llano, lo que pretendemos a través de una política pública es siempre tratar de dar una respuesta a aquellas demandas que la sociedad nos está pidiendo o le está pidiendo en ese momento a quien ejerce el poder, ¿sí? Llamémosle a un intendente, a un alcalde, a un gobernador, a una presidenta. Entonces, para que haya comunicación política, para que haya comunicación de gobierno efectiva, democrática, debe haber esta conversación para que una política pública tenga su razón de ser y sea legitimada, tiene que nacer a partir de estas inquietudes, preocupaciones, demandas de la sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que le está pasando a la sociedad? ¿Sí? De esto que, y lo quiero transmitir con un ejemplo muy más chico, pero sí bien de territorio. Un intendente o un alcalde en el cual la gente del lugar le está demandando mayor seguridad, ¿sí? Entonces, seguramente una de las medidas que va a tomar ese alcalde, ese intendente o ese gobernador va a ser ¿cuál? Por ejemplo, puede ser de brindar mayor dotación de iluminación a su pueblo, a su localidad, ¿sí? ¿Y él cómo va a saber que esa política pública es realmente efectiva y que va a dar una respuesta? ¿Por qué? Porque va a escuchar cuál es la demanda. Si te están demandando, la población te está diciendo que necesita seguridad, bueno, una de las claves para poder responder a esto de otorgar mayor seguridad, digamos, va a ser esto, por ejemplo, de dotar de iluminación, ¿sí? Quiero traer estos ejemplos así bien de territorio para que se entiendan un poco más. Y con la comunicación gubernamental, con la comunicación política, va a suceder lo mismo. Siempre siempre va a tener que poner o va a tener que ejercer la escucha quien está detentando el poder, el alcalde, el gobernador, la gobernadora, el intendente, la intendenta, ¿sí? Porque ahí se da el diálogo. Vos fíjate, Aaron, que para que haya comunicación, el primer paso también es saber escuchar. Si vos sabés escuchar, podés seguramente otorgar una respuesta a quien está pidiendo en este momento que lo escuches. Entonces, el primer paso que debe haber en una conversación, en un diálogo, en una charla, es saber escuchar. Y esto es lo que se está demandando y vos fíjate que es uno de los pasos fundamentales que deben tener y deben ejercer quienes tienen la administración del poder, ¿sí? Quienes deben escuchar. Y decimos esto porque para que efectivamente se dé este diálogo, para que la comunicación sea efectiva y para que ese gobernante pueda responder con una política pública efectiva a una determinada comunidad que tiene una determinada preocupación. Perfectamente de acuerdo. Ahora, allí nace una situación importante que podemos tomar en consideración. Hay otro modo de pensar en el ambiente de las esferas jurídicas, donde se habla que la legitimidad proviene directamente de la voluntad del legislador. Por lo tanto, la persona que ejerce el poder está legítimamente asignado a sus funciones porque es la voluntad del legislador, es decir, la autorización que tiene para ejercer
sus funciones y capacidades dependen de la ley. En ese sentido, sería pues aceptable la legitimidad de todo ente de la administración pública desde el punto de vista del ciudadano, del gobernado, de manera racional. Pero a mí me interesa mucho lo que estás comentando, porque te quiero preguntar si desde tu punto de vista puede ser racional el individuo como para llegar a entender y analizar y saber por sí mismo que está siendo escuchado. ¿Cómo puede conocer el ciudadano? ¿Cómo se puede enterar de que sus expectativas, quejas, la demanda de sus derechos efectivamente están siendo respaldadas por la voluntad del gobernante? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, casualmente lo que yo te decía que hoy día todos tenemos a la mano, digamos, o podemos acceder con facilidad a muchísima información. Y casualmente el mundo hoy nos ofrece la posibilidad y ha venido a facilitar aún más la comunicación. Incluso me atrevo a decir que ha posibilitado democratizar aún más la comunicación, a lograr que esa comunicación sea horizontal y ya no tanto en plano vertical, de arriba hacia abajo, sino en horizontal, ¿sí? Cara a cara, digamos. Y en este caso las redes sociales puntualmente son un medio que nos permiten poder lograr esa charla, que el ciudadano se comunique, ¿sí?, con su intendente, con su alcalde, con su gobernador, ¿sí?, con quien está administrando en ese momento el poder. Vos fíjate que en este caso las redes sociales cumplen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque han venido a transformar este paradigma de comunicación, porque antes, más que nada, lo que se hacía, la comunicación era vertical, como te decía, era de arriba para abajo. Hoy día la comunicación es horizontal, ¿sí? Nos permite ese diálogo. Si bien sabemos que una red, detrás de la red social o del perfil de una red social de un alcalde, no está efectivamente el alcalde administrando esa cuenta, tiene su equipo de comunicación que es el que lleva esa cuenta y seguramente ese equipo de comunicación va a ir respondiendo o debiera responder a lo que le plantea la sociedad o la ciudadanía, ¿no? Con esto que decía, con este ejemplo sencillo, que la ciudadanía se comunica a través de las redes sociales, supongamos, ¿no?, a través de Facebook o de Twitter o de Instagram, y le dice al alcalde que en la plaza de su pueblo necesitan más iluminación para que los niños puedan quedarse más horas en la plaza, disfrutar de los juegos, poder lograr que la familia se quede un tiempo más en la plaza del pueblo. Entonces, vuelvo a esto, lo de las redes sociales han venido a facilitar esa comunicación. Si bien no son las únicas, pero sí han venido a facilitar esa comunicación y ese diálogo horizontal. Lo que hacen estas redes sociales es acercarnos un poco más a la figura de quien está detentando en ese momento el poder. En ese momento, digo, nos acerca un poco más al intendente, al alcalde, al gobernador, ¿sí? Entonces vos fíjate que es fundamental que haya un equipo de comunicación profesional, hablando, dialogando, charlando, conversando con su comunidad. Y eso, vuelvo a lo que vos decías también, Aaron, va a lograr que la gestión se legitime. ¿Por qué? Porque está casualmente dialogando con esa comunidad, con esa ciudadanía y escuchando lo que está demandando, ¿sí? Y muchas veces hablo de esto del plano simbólico. Muchas veces lo que la ciudadanía pide es también, por ejemplo, que haya transparencia en una gestión, ¿sí? Y eso hablamos también desde el plano simbólico, ¿no? No solamente lo material, digamos, que sería la iluminación de una calle, de una avenida, sino también desde el plano simbólico, que muchas veces la ciudadanía demanda esto, que haya eficiencia, que haya eficacia, que haya transparencia en una gestión. Entonces, cuando nosotros quien detenta el poder logra conectar con la ciudadanía, va a ser seguramente que sea o va a legitimar su gestión, que es lo principal que debe perseguir quien está administrando el poder, ¿no? No sé si estoy siendo claro con las respuestas.
Bueno, de acuerdo, está bien, está muy completa, la extensión es adecuada. Mira, aquí tenemos una pregunta que nos hace Javier Pianta. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la formación de la opinión pública y la legitimación de las políticas públicas? Va más o menos por lo que ya nos comentaste. Exactamente, bueno, aprovecho para saludar a Javier, que es un colega, un consultor también, un profesional de la comunicación política, y permitime, Aaron, que lo salude porque es un amigo, un excelente Claro. profesional. Sí, un poco en esto de lo que veníamos charlando, ¿no? En lo que es la opinión pública, en lo que es la formación de la opinión, y esto que dice Javier, ¿no? En la legitimación de esas políticas públicas. Volvemos a esto, a lo que decía al principio, que es necesario sí o sí el primer paso, saber qué es lo que la ciudadanía te está demandando. Si yo sé, si yo en este caso fuese un alcalde, si yo sé lo que la ciudadanía está demandando y doy una respuesta en virtud de eso que está demandando, seguramente voy a poder legitimar una política pública, ¿sí? A ver, esto del diagnóstico es muy importante, porque, a ver, si yo tengo la posibilidad como alcalde, como intendente, y tengo esa creencia de que iluminando más el pueblo donde yo vivo, creo que va a haber más seguridad. Pero eso es una creencia mía. No estoy trabajando realmente con lo que la ciudadanía está demandando. Entonces, esa política pública de iluminación no va a tener la respuesta, no va a ser, mejor dicho, no va a ser efectiva, no va a cubrir esa necesidad de lo que realmente está demandando la ciudadanía. Por eso vuelvo a esto de que es necesario contar con ese diagnóstico cuantitativo, cualitativo, para que yo, como alcalde, pueda tener una respuesta eficaz a las demandas de esa ciudadanía, ¿sí? Muchas veces se comete ese error de que uno, digo, un alcalde, por ejemplo, utiliza los recursos en la creencia de que lo está haciendo bien, en la creencia de que la política pública que intenta establecer, instaurar en su localidad es buena. Y resulta que está malgastando esos recursos porque en ese momento la ciudadanía está demandando otra cosa, no quizás la iluminación. Hay un problema que no pasa por ahí, capaz que hay otro problema que necesita una respuesta urgente. Sí, no sé si sois claro en ese sentido. Por eso esto del diagnóstico, ¿sí? Como uno de los primeros pasos. Porque si yo no tengo ese diagnóstico, por más noble que pueda llegar a ser mi política pública, en la creencia de que yo creo de que es eficaz esa política pública, estoy cometiendo un error y no voy a poder legitimar mi gestión a través de esa política pública. Perfectamente bien. Bueno, tenemos una pregunta más de Javier Pianta. Yo también te tengo una adicional. Vamos a tratar de pues, hacerlo brevemente. Tenemos el tiempo limitado. Pero bueno, aprovechamos ya teniéndote aquí, pues aprovecharte perfectamente bien con todas las sapiencias que nos has transmitido. La pregunta dice así: ¿cómo se pueden abordar los posibles conflictos de intereses y las tensiones entre los diferentes grupos y actores involucrados en la formulación y ejecución de las políticas públicas? Sí, casualmente sucede mucho eso, y eso es un poco lo que yo hablaba, ¿no? De abordar estratégicamente la comunicación de gobierno en este caso, que tiene que ir de la mano también, no solamente de la parte teórica, sino también de la praxis, ¿sí? De la pericia que debe haber. Y siempre vos fíjate que hay conflictos de intereses, obviamente, en una comunidad, porque obviamente que van a chocar muchos intereses de la comunidad, de la ciudadanía, los intereses que por ahí persigue una determinada gestión de gobierno o institución gubernamental con los intereses de la comunidad. A ver, quiero volver de nuevo acá un poco a aterrizar un poco más los conceptos de estos. Por ejemplo, hoy en Argentina se está debatiendo mucho el tema del litio, ¿sí? Como un recurso estratégico y aparte como un recurso que deja muchas divisas a nuestro país. Por ejemplo, yo soy del norte de Argentina y acá contamos con este recurso que es el litio.
Y hay un conflicto de intereses, ¿por qué? Quiero ser más gráfico en esto. ¿Por qué? Porque el litio, para extraerlo, se tiene que montar, por supuesto, todo un engranaje, una estructura que implica también muchas veces la contaminación del medio ambiente y también eh, sacar ese recurso de donde hoy están dadas o son de propiedad de esas tierras de comunidades aborígenes, ¿sí? Y se contrapone con los intereses que muchas veces en este tiene la gestión de gobierno, que es casualmente poder juntar divisas, poder recaudar, que tenga ingresos, ¿sí?, de esos recursos, de esa materia prima con que cuenta este territorio y que significan divisas, significan recursos que se venden como materia prima y es recursos que ingresan, no sé. Entonces, veo claramente cómo hay ese conflicto de intereses. Bueno, por supuesto que hay otras herramientas que debe disponer también el gobierno para ver, en este caso, de cómo resolver esos conflictos de intereses, ¿no? Ya sea haciendo una consulta popular, se me ocurre en este momento, ¿sí?, consultando, consensuando con los dueños y manteniendo este diálogo que es fundamental, ¿no? El diálogo, el consenso, poder sentarse a debatir, a conversar, por ejemplo, con las comunidades aborígenes, que son los propietarios de la tierra, y ver la forma de arribar a un punto medio para ver de poder extraer estos recursos que también significan ingresos para este gobierno, ¿no? Y que esos ingresos significan que esa comunidad también crezca, porque si ese gobierno tiene más ingresos, seguramente va a poder invertir, por ejemplo, en infraestructura para el pueblo, para la ciudad, para la localidad. Entonces, hay distintas herramientas para tratar de resolver todo esto, que son los conflictos de intereses, como bien plantea Javier, ¿no? Y que se dan, que es la realidad. Por eso yo planteaba esto, ¿no? No solamente deben ir de la mano la parte teórica o académica, sino también la praxis, la pericia, la cintura política, hablemos más en criollo o aterricemos más los conceptos. Claro. Pues sí, efectivamente también hay soluciones técnicas. Yo lo quiero hablar, normalmente todo mi lenguaje siempre es técnico, es una forma de mentalidad, es la que a mí me tocó, por lo tanto, pues también quiero hacer uso de ella, ¿no? Es una facultad. Esta facultad me lleva a pensar que de manera muy concreta puede ser la negociación, ¿no? La negociación, una forma de llevar, pues, estos conflictos de interés, estos choques de grupos, al no haber respuestas materiales directas y completamente llanas. Creo que esta faceta del ser humano que tiene la posibilidad de imaginar, y eso es uno de los grandes efectos que genera la negociación, pues debe ser un recurso importante. Pero a mí me interesa mucho ver el punto de vista de cómo esa negociación se puede dar también a través de una comunicación, es decir, las promesas, las expectativas, hacer alusión a un Exactamente. universo posible, es algo que se puede lograr por medio de la interlocución, donde el que habla es el único que habla, no obtiene una respuesta del público. El gobernante puede tener esa capacidad, la capacidad de prometer, de decir, de conquistar, hechizar, embrujar, si así lo quiere, a una audiencia, y lo más raro, que la audiencia salga convencida de una idea, de la imaginación. Me parece que es una vía posible para brindar soluciones, apaciguar los espíritus, tranquilizar los corazones inflamados de todo aquel que no esté de acuerdo con una idea y llevarlo a que la idea ya no parezca tan mala. ¿Te parece que esa sería una forma posible de pensar en la Sí, comunicación política? por supuesto que la negociación casualmente, y por eso vuelvo a esto, ¿no? La pericia política, la pericia en la comunicación, la praxis, la expertise que se debe contar y que debe tener un equipo de comunicación. A ver, y también quiero resaltar esto, que en la mesa política siempre debe estar presente el equipo de comunicación,
porque por ahí se lo relega a un segundo o tercer plano, y no. Todo lo que es la comunicación es parte de la política, va de la mano de la política, por eso hablamos casualmente de comunicación política. No puede estar relegada, siempre debe ser parte de esa mesa chica, a ver, para que sea más gráfico, de esa mesa donde se toman decisiones. ¿Y qué va a hacer el equipo de comunicación? Es casualmente canalizar, comunicar de la mejor manera para que ese mensaje llegue a la cabeza de la comunidad, de la ciudadanía, de la mejor manera, ¿sí? Y que sea transparente, claro, y lograr ese puente, ¿no? Ese puente para que haya esa conversación, porque de eso se trata la comunicación, casualmente se trata de conversar, de dialogar. Perfectamente. Muy bien, ahorita que nos diga José Luis cuándo podemos ya limitarnos. Creo que aquí está apareciéndose. Podemos proseguir. Nada más tengo una sola pregunta, José Luis. Aprovechando a nuestro ponente que está, pues ahorita dispuesto a contestarnos todo y a eliminar todo tipo de dudas. Adelante, adelante, Aaron, si Claudio lo permite. Una Adelante, sola, en unos minutos facilita y llega, rápida, llegará así el como, conferencista. Adelante. así como nos dijo Adelante. Claudio, pues Casualmente hay que estamos hablando de irse a lo comunicación, así que lo mejor que básico, a podemos lo hacer es esencial. dialogar. Sí, yo quiero ir solamente a la raíz, a la médula. Hay un concepto que mencionaste muchas veces y que me llena a mí de entusiasmo. Quiero saber tu opinión como docente en ciencia política, el punto de vista de qué opinas, qué diferencia hay entre los conceptos de objetivos y estrategia. ¿Qué nos puedes decir? Sí, a ver, cuando hablamos de objetivos, a ver, vos nos circunscribamos a lo que es la comunicación de gobierno. Toda gestión de gobierno obviamente que debe tener un objetivo, ¿sí? U objetivos, ¿sí? Que son el norte hacia dónde apunta, a dónde quiere llegar, cuál va a ser su gestión, cuáles van a ser los ejes de su gestión. Pongamos ejemplo, va a ser la salud, ¿sí? Va a ser la economía. Entonces, se fija determinados objetivos, ¿sí? Es decir, el norte que va a perseguir esa gestión de gobierno. Una vez que fija esos objetivos, debe desandar todo un camino, ¿sí? Ese camino van a ser metas también, porque por ahí se confunde mucho lo que son los objetivos y los que son las metas, ¿sí? Los objetivos es algo mayor, algo superior. Las metas van a ser todo ese camino que yo voy a desandar para llegar a ese objetivo, ¿sí? Entonces, esa gestión debe plantearse primeramente cuáles van a ser los objetivos que persigue, ¿sí? Y una vez que se ha planteado esos objetivos, la comunicación debe trabajar sobre esos objetivos, no debe alejarse de ellos, ¿sí? Porque eso va a ser la columna vertebral de la cual se van a ir desprendiendo diferentes mensajes de comunicación sin apartarse de esos o del eje principal que, es que se ha fijado esa gestión de gobierno, ¿sí? De ahí se van a ir desprendiendo distintos mensajes y la comunicación de gobierno se va a basar en esos ejes, en esos objetivos que se ha planteado esa gestión de gobierno. Por eso te digo, y vuelvo a esto, van de la mano. No puede la comunicación por un lado y la gestión por otra, porque si no ahí cometemos graves errores, directamente no va a haber comunicación. ¿Sabes lo que va a haber? Va a haber información. Y hoy el nuevo paradigma dentro de lo que es la comunicación no es la información, es casualmente comunicar, es casualmente valernos de estas herramientas. Vos fíjate que hoy día la comunicación política, para poder llegar a la ciudadanía, se vale de herramientas como el storytelling, el story doing. ¿Qué es esto? De poder llegar a través de la emotividad, ¿sí? Vos fíjate que en esto de poder impactar, de poder llegar a la mente de la gente, de poder llegar a la cabeza del ciudadano con una determinada política pública. ¿Y yo cómo voy a calar hondo en la cabeza del ciudadano si yo previamente sé lo que ese ciudadano está pensando?
¿sí? Si ese ciudadano está pensando y está demandando que la gestión de gobierno sea transparente, bueno, tendré que poner como objetivo o como uno de los ejes centrales de gestión la transparencia. Mostraré todo lo que es los recursos financieros, lo que son las obras, se la mostraré al público y utilizaré en este caso el mundo digital para comunicarme con ellos y para que ellos tengan acceso a qué está haciendo, por ejemplo, en ese momento esa institución de gobierno con los recursos que recibe, dónde los está invirtiendo. Comentaré, dejaré colgado en el sitio web del municipio o de la alcaldía qué es lo que está haciendo con determinada política pública, cómo la está llevando adelante, qué es lo que está haciendo con los recursos que recibe, está pavimentando una calle, cómo va ese proceso, cuántos kilómetros pavimentó, cuántos kilómetros mejoró un camino. Es decir, voy a utilizar distintas herramientas para poder comunicar. Si la ciudadanía está demandando transparencia, y bueno, será uno de los objetivos, uno de los ejes de la comunicación de gobierno, la transparencia. ¿Sí? Eh, que la comunicación de gobierno y la comunicación en sí dentro de la política es fundamental. Ya no está relegada a un segundo ni a un tercer plano. Hoy sí o sí, y en esto vuelvo a citarlo al maestro Mario Riorda, uno de nuestros formadores, sí o sí, política y comunicación y política van de la mano, ¿sí? Tienen que ir de la mano sí o sí, no puede existir una sin la otra, ¿sí? No se pueden autoexcluir, van de la mano. Y hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque es necesario que sea así por esto que venimos planteando y también porque José Luis yo sé que es también un activista de la profesionalización de la política. Entonces, cuando hablamos de profesionalización de la política, debemos valernos de todas estas herramientas. Y sobre todo en nuestra región, ¿no? En nuestra región, ¿por qué digo esto? Porque vemos lamentablemente que hay muchas gestiones de gobierno de nuestros hermanos países latinoamericanos donde eh, no se comunica bien, ¿sí? Y por ahí hay gestiones que son buenas, pero que la comunicación no está profesionalizada, ¿sí? Y vos fíjate, en comunicación no solamente no todo lo que hace una gestión de gobierno se comunica. Hay cuestiones que no se comunican, ¿sí? Entonces, cuando entendamos todas estas herramientas que tiene la comunicación, seguramente vamos a tener una gestión que va a ser legitimada, y en este caso tiene que ser legitimada por la ciudadanía. Cuando logremos esa conexión, ese feedback, ese ida y vuelta entre el que gobierna y entre gobernados, seguramente va a fluir esa comunicación y va a ser efectiva, eficaz, positiva la comunicación. No sé si, bueno, Así es. si fui las respuestas. Así es, Claudio. Pues bueno, agradecerte por supuesto tu tiempo y la parte del conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Vaya, bastante que justo yo creo que si no hubiéramos visto el día de ayer la primera sesión donde empezamos a abordar justo estas técnicas que comentaste, el día de hoy no hubiéramos podido comprender al 100% toda esta parte del concepto o de los conceptos que nos has dado porque involucran diferentes técnicas, ¿no? Igual quiero aprovechar para enviar un saludo a Douglas Ramos, al hermano William, a Lina Carrizosa, por supuesto, que nos está viendo desde Medellín, a la profesora de la UNAM, Norma, y de la UPEP, Norma Rosales León, y por supuesto a mi queridísimo Javier Pianta. Javier Pianta, prometemos desde ahora no nada más hacer eventos cortitos, sino que sean cortitos como lo que estamos haciendo, pero que sean más. Justo lo que es la intención de este 2023, hacer eventos en el que podamos participar más, pero que sean, vaya, full totalmente, ¿no? Y no tan agotadores ni para ustedes como conferencistas, ni para quien nos ve, ni por supuesto para el equipo que estamos detrás, resolviendo y apagando incendios aquí cada 3 minutos. Y bueno, a todos los que están
Y ya para no quitarte más tiempo, Claudio, hago entrega de manera simbólica y te la estaremos enviando en las próximas horas de este certificado a nombre de Crubas Comunicación, del segundo encuentro Hagamos con Paul y de, por supuesto, el Centro de Capacitación Hagamos Comunicación. Otorgan el presente certificado al maestro Claudio Gareca tras haber participado en calidad de conferencista en el segundo encuentro Hagamos con Paul en modalidad online el 15, 16 y 17 de marzo de 2023 con la participación de consultores y estrategas políticos de Argentina, Colombia, Ecuador, España, que ya llegó, Guatemala, México, Perú y Venezuela, y se extiende el presente en la Ciudad de México el día 16 de marzo de 2023. Lo firma el cofundador de Hagamos Comunicación, Rubén Huerta, y su servidor José Luis Cruz, director general de Crubas Comunicación. Claudio, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, José Luis. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos también para Aaron, por supuesto, y cuenten conmigo para todo lo que sea profesionalización de la política y todo lo que sea comunicación política. Estoy a disposición, como siempre. Un gran saludo a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes y, como siempre, bueno, a disposición. Muchísimas gracias a ti, Claudio, y por supuesto, viene la segunda semana Iberoamericana de Comunicación Política, que la tenemos que programar ya para este año y en el cual, por supuesto, están todos ustedes invitados. Y bueno, Claudio, te enviamos un fuerte abrazo hasta Jujuy y esperamos conectarnos próximamente. Hasta la próxima.